Buenas tardes, chicos y chicas. ¿Cómo están? Arrancamos nuestra clase del tercer, tercer módulo del curso de entrenamiento funcional. Vamos a ver un poquito de los planos anatómicos, la movilidad articular, estiramientos dentro de una sesión y algunos ejercicios enfocados según la capacidad a trabajar. Vamos a hablar un poco de lo que es los somatotipos, las características principales a tomar en cuenta en el momento de planificar alguna rutina según estas características. Parece que el internet está un poco jodido. Bueno, ya habíamos visto en clases anteriores un poco de lo que es planos y ejes, como les decía anteriormente. Siempre, cada vez que vayamos planificando o a la par que vayamos haciendo las cosas, es que vamos a ir memorizándonos un poco más y ubicándonos un poco más en lo que son los planos y ejes, ¿verdad? Ahí tienen por un lado la imagen otra vez de los planos y también de la zona articular, que es conocida también como cuando está más cerca de la articulación que se está utilizando para la movilización. Hola, hija. Estoy con hija hoy. Tengo ayudanta hoy por ahí. Eh, Hay una articulación que es proximal y otra que es distal, según la distancia del movimiento o las articulaciones que estén implicadas, ¿sí? Ahí tienen entonces esa imagen de cuál sería la proximal, por ejemplo, a la zona de la rodilla, la cadera, la zona del tobillo, la zona del hombro. Y otra vez tienen la división de los planos, lateral, los laterales, el plano frontal, el plano transversal, nuevamente, ¿sí? Para un recordatorio nada más. Del otro lado tienen la imagen de lo que se puede realizar el movimiento, el dibujo del movimiento y el nombre del movimiento a realizar, ¿sí? La flexión, la extensión, las flexiones laterales, las rotaciones, las aducciones, según la zona a trabajar. Todos estos movimientos los realizamos antes de una sesión de entrenamiento. Acuérdense que la importancia de la movilidad articular, aceitar nuestras bisagras antes de cualquier tipo de entrenamiento, ¿sí? Y lo tengo ahorita. No me tengo la cabeza de la Daisy Garcete, dale a tu microfonito, por favor. Les estoy escuchando desde acá. Acá tienen también de lo que les venía hablando. Por un lado, tienen el rango de movimiento eh, de la zona de la rodilla y la cadera, o sea, el tren inferior, ¿verdad? Tienen en un primer plano el movimiento que sería de perfil en un plano sagital, con un corte en plano sagital, y el grado de movimiento o el rango aproximado de movimiento de esa articulación en una flexión de rodilla. Después tienen abajo el plano frontal en un movimiento de abducción y aducción. Y en la tercera imagen sería más bien un corte a la zona de la articulación de la cadera, ¿sí? Y cuál es el funcionamiento o cómo hace las diferentes rotaciones, cómo funciona en estas diferentes rotaciones. Al otro lado, en la siguiente imagen, ahí tienen otra vez los planos divididos. Acuérdense que según diferentes autores también encontramos a veces el plano y el eje con el mismo nombre, ¿verdad? Cuando nos referimos a lo que es la parte anterior y posterior o a la imagen frontal y de espaldas, ¿verdad? Ahí estamos hablando también sobre un plano, puede ser sobre un plano dorsal y ventral. Nos podemos referir también en posiciones dorsal o ventral, ¿sí? Acuérdense que si el cuerpo está dividido en la mitad, en dos partes. Tenemos un plano transversal o un plano horizontal, también es conocido de ese lado, para dividir el tren superior y el tren inferior. Después tienen el que divide el plano sagital, que divide el cuerpo en la mitad de la cabeza hacia el suelo, que sería para el lateral derecho y el lateral izquierdo, ¿sí?
Y después tenemos el plano frontal, que es el que divide la parte anterior, también el cuerpo en la mitad, pero la parte anterior y posterior, que se puede decir también dorsal o ventral. Y en lo que es el plano transversal también se conoce como movimientos por la posición o por el corte que tiene, que puede ser craneal o caudal también, ¿sí? Ahí tienen la descripción y tienen las flechitas justamente que les indican. Cuando la articulación para ejecutar el movimiento está un poco más alejado, ¿sí? Se conoce como una articulación distal al movimiento de ejecución, ¿verdad? Y cuando se encuentra muy cercano, por ejemplo, entre muñeca y codo, ¿sí? Se conoce como articulaciones proximales, o sea que siempre tenemos una articulación que es más, una articulación distal y una articulación proximal también al movimiento que se va a ejecutar, ¿sí? Y ahí tienen la descripción, entonces para que vayan mironeando un poquito. Acá tienen entre también y fijándose en la imagen de lo que es la descripción de lo que es dorsal, ventral, la articulación proximal o distal, ahí tenemos entonces la referencia de cómo sería si es que justamente adopta una postura boca arriba, sería de cúbito dorsal, de cúbito lateral, de cúbito prono o de cúbito ventral también se conoce esa posición, ¿sí? El que es boca abajo. Después tenemos al otro lado la imagen de los diferentes movimientos que se pueden ejecutar con los brazos, la pierna, la zona desde la zona de la cadera. Ahí otra vez tienen la aducción, la abducción, la circunducción en el hombro, la flexión, la extensión del antebrazo, la pronación y la supinación desde la zona de la muñeca y el antebrazo, la aducción y la abducción también en los dedos y una rotación media lateral de la zona de la rodilla y la cadera también. Los movimientos articulares específicos por zona, ahí tienen la descripción por cada movimiento y las flechitas que indican. Acá lo nuevo sería la elevación y la depresión, ¿sí? El famoso amique, ¿sí? El subir y bajar el hombro. Eso se conoce como elevación y depresión. Siempre que haya una separación de la zona media del cuerpo, de algún segmento, de alguna articulación, de algún miembro, se conoce siempre que abrimos, es abducción, se aleja de la línea media del cuerpo y aducción cuando se acerca o se vuelve a cerrar, ¿está bien? Tienen ahí el de la mano también, que es flexión y extensión desde la muñeca. Tienen flexión y extensión del antebrazo. El de los pies se realiza hacia adentro y hacia afuera. El movimiento desde el tobillo sería eversión e inversión. Y tienen la dorsiflexión y la flexión plantar. ¿Estamos? Fíjense que hasta la mandíbula tiene movimientos. Del otro lado tienen la imagen de los movimientos que se pueden realizar para un movimiento articular antes de iniciar la sesión de entrenamiento en el tronco, el cuello y las extremidades inferiores. Por supuesto, hay que darle un orden, chicos. O empezamos de abajo para arriba o de arriba para abajo. ¿Está bien? Organizadamente, respetando los movimientos de cada zona o de cada articulación y respetando el rango de movimiento también de cada zona. Acá tienen por un lado lo que es movilidad articular, el calentamiento, los movimientos que puedo incluir dentro del calentamiento, en lo que es tren superior, tren inferior. Hay que movilizar todas las zonas articulares, por supuesto, hay que mover un poco el tobillo, mover la zona de la cadera, movilizar la zona de los hombros, la zona del cuello. Y del otro lado tienen un programa de calentamiento que utilizan regularmente los corredores. Los corredores, antes de arrancar, ellos hacen antes de la movilidad articular, realmente ellos trabajan más unas pequeñas elongaciones, unos pequeños estiramientos. Y después realizan su movilidad articular, ¿sí? En este caso, y ahí tienen la imagen justamente del orden de los ejercicios, de cómo va y qué zonas se trabajan y qué zonas movilizan, que son las zonas que van a utilizar o van a sobrecargar mucho más, ¿sí? Por supuesto, más enfocado en lo que es la zona de las piernas.
Acá tienen varias imágenes de las cuales hay una particularmente que yo siempre descarto. Después analicen ustedes y me dicen después cuál de estas imágenes a ustedes se les hace más complejo o más dañino, ¿sí? Entonces empezamos con el giro de tobillo. Tienen giros de rodilla, giros de cadera, círculos de tronco, eh, círculos de hombro, que eso sería la circunducción, cruzar los brazos adelante y atrás, levantar y bajar los brazos, flexión y extensión de codos, rotación de muñecas y movimientos de cuello que sean siempre controlados. Acá hay uno principalmente que está descartado. Puede llegar a ser muy invasivo eh, por una sobrecarga que no necesita. Entonces, tratar siempre que escojan movimientos para lo que sea la parte inicial o la movilidad articular, que sean movimientos normales, habituales de esa zona. No vamos a estar inventando movimientos que la zona no puede realizar correctamente o donde pueda darme un tirón o pueda estar sobrecargando esa zona o producir un desgaste a la larga, ¿sí? Y hay movimientos y ustedes van a ver que hay gente que se inventan unos movimientos que yo no sé para qué, siendo que igualmente los movimientos ya, los movimientos naturales y funcionales del cuerpo ya están, ¿verdad? Entonces respetar también y darle un orden, por supuesto. Después tenemos los estiramientos sugeridos después del entrenamiento de lo que sería en tren superior, ¿sí? Algunos que otros movimientos que ustedes pueden adherir a su rutina también. La próxima clase les toca a ustedes, creo que van a trabajar. Si van todos, van a trabajar en pareja. Si no van todos, van a trabajar de forma individual, ¿sí? A uno le va a tocar hacer la parte del calentamiento, movilidad articular. Le vamos a dedicar 10 a 12 minutos a lo que es el calentamiento en sí. Ahí tenemos lo que es la movilidad articular, movilidad o lubricación articular, elevación de pulso, ¿sí? Y después tenemos una pequeña parte de estiramiento. Todo eso lo va a hacer una persona o dos personas. Después tenemos la parte principal, que sería la distribución de los ejercicios. Y en la parte final que queda un buen estiramiento de acuerdo a la zona que trabajaron, ¿sí? Entonces ahí tienen algunas sugerencias de las zonas a estirar. También acá tienen otros que son, que me gusta bastante porque enmarca bastante bien las zonas. Ahí tienen la imagen, el nombre de la zona que están estirando y la posición, por supuesto. Entonces ya son estiramientos para el final o la parte final del entrenamiento. ¿Está bien? En la parte inicial se hace una pequeña elongación nada más, un pequeño estiramiento que se le dedica aproximadamente, se hace un conteo de 8 a 10 segunditos, sin rebotes. Es lo que siempre pido. Entonces van a ir mirando esto y acá hay un ejercicio descartado que después me pueden decir qué es lo que ustedes no agregarían. De hecho, voy a ver qué es lo que ustedes agregan cuando hagamos la clase y bueno, ahí vamos a ver cuáles vamos a descartar también. ¿Está bien? Tratar de utilizar la terminología correcta y así. De esto vamos a pasar a lo que son los somatotipos o los biotipos. Somatotipos son las categorías en las que clasificamos los cuerpos según su forma, que es una parte muy interesante también porque ustedes al ver ingresando es la forma que tenemos para mostrarnos o que los otros nos ven, la forma de nuestro cuerpo, la forma que toma nuestro cuerpo. Entonces, estos son los somatotipos y esto ayuda mucho porque si conozco un poco de las características de estos somatotipos, voy a poder enfocar mejor un tipo u otro de ejercicio, ¿sí? Voy a poder ayudarle a mejorar en ciertos aspectos, porque hay unos que tienen tendencia a acumular más grasa en una zona del cuerpo, hay otros que tienen la tendencia de bajar mucho de peso, entonces tengo que saber distribuir los ejercicios y organizar una rutina capaz que sea ya de forma individualizada o personalizada y no grupal. ¿Está bien? Entonces los somatotipos son categorías en las que se clasifican los cuerpos según su forma y esta teoría la desarrolla el psicólogo William Sheldon en 1940.
Esta partía de las bases que se sentaron con la previa investigación de Kretschmer, que intentó relacionar el físico de las personas con su temperamento. En un primer momento, la forma que tenían nuestros cuerpos se veía relacionado al temperamento que tenía cada uno. Se toman en cuenta tres temas fundamentales a base de los estudios del doctor Sheldon. Primero, se percibió que la postura estaba bajo amenaza por el tipo de vida moderno que se estaba generando y las restricciones de la escolaridad que causaban degeneración física ya desde la época de los jóvenes, ¿verdad? O sea, desde esa etapa. En segundo lugar, se generó la percepción de que una postura erguida era necesaria para evitar que los órganos se aplastaran y se deformaran. Y en tercer lugar, también se empezó a asociar una mala postura con la degeneración del cuerpo en general y una inadecuada reproducción. Conforme comenzó a madurar la ciencia eh, de medir los cuerpos humanos, la antropometría se convirtió en una más de la larga línea de ciencias relacionadas con las mediciones detalladas, la comparación y la interpretación de la variabilidad en partes del cuerpo, incluida la postura. A finales del siglo XIX es cuando la actividad física por medio de una profesión emergente, la educación física, comienza a darle importancia a los factores corporales y posturales. Los educadores físicos le dieron la utilidad para corregir y solucionar las malas posturas bajo la línea de Platón, mente sana en cuerpo sano. Abriendo así diversos foros relacionados con el tema, se utilizaban fotografías de cuerpos desnudos como base para la evaluación postural de medidas específicas que se realizaban. Vamos a aclarar y considerar estos puntos, chicos, que hay que definir bien y separar bien. El biotipo es la forma típica de un organismo que puede considerarse modelo de su especie, variedad o raza. El biotipo entonces está conformado por un genotipo y un conjunto de fenotipos. El genotipo vendría siendo la carga genética, mientras que el fenotipo son las características físicas, siendo la representación visual de esta carga genética que traemos. Por este motivo, acá aparecen los somatotipos. Somatotipos solo se consideran dentro de las características fenotípicas actuales. Porque a pesar de que sean dadas por una carga genética, también nuestra interacción con el entorno influye en nuestras características físicas, ¿ok? Depende mucho de si vivimos en altura, si vivimos en llanura, el clima, un montón de factores. Entonces, se consideran dentro de las características. Se toma en cuenta la parte de los genes, pero también, aparte de la carga genética, hay una influencia de la interacción con el entorno y más el tema ambiental, ¿sí? Anteriormente, hace unos años atrás, bastante, esta era la distribución de la población latinoamericana. Había un grupo de ectomorfos en un 59% de la población, había prevalencia de endomorfos solamente en un 37% de la población y los mesomorfos que eran tan solo el 4% de esa población. Entonces vamos a conocer cuáles son las características de los ectomorfos, mesomorfos y endomorfos, a qué se le llama. Los ectomorfos presentan un cuerpo delgado y esbelto, hombros estrechos y extremidades largas. Asimismo, son personas con una estatura un poco más elevada, con menos porcentaje de grasa. Y en el caso de las mujeres, presentan la cadera más estrecha, los senos con poco músculo y poca grasa. Las personas con este somatotipo generalmente poseen un metabolismo rápido, por lo que son capaces de perder peso más fácilmente. No obstante, presentan mayor dificultad para ganar masa muscular. Entonces, vamos a mirar ¿qué nos dicen? Entonces son altos, delgados y largos. Tienen una estructura ósea poco pesada, ligeramente musculados. No ganan grasa fácilmente, dificultad para ganar músculos, el metabolismo súper rápido, el pecho plano, los hombros pequeños y están por debajo del peso medio.
¿Qué tipo de ejercicio se recomienda para los ectomorfos? Entrenamiento con pesas, ejercicios cortos e intensos, concentrarse en grupos musculares grandes y máximo de cardiovascular a 20 minutos. ¿Cuáles serían sus ventajas y desventajas en este somatotipo? Pueden perder peso fácilmente y definir o marcarse con mayor facilidad, pero es más fácil también, es más difícil también, perdón, que ganen masa muscular. Después tenemos el endomorfo. Las personas endomorfas suelen presentar baja estatura, un cuerpo más arredondeado y más ancho, por lo que las mujeres con este somatotipo presentan las caderas más anchas, asociándose a la forma de una pera. Poseen mayor cantidad de grasa acumulada, evidentemente, en la zona de las caderas. De forma general, las personas con este somatotipo presentan un metabolismo más lento, más acumulación de grasa, tienen mayor dificultad para perder peso, a pesar de que tienen más facilidad para ganar masa muscular. Y vamos entonces a mirar a los endomorfos de este lado, del lado derecho. Cuerpo blando y redondo o arredondeado, por lo general son bajos y fornidos, ganan músculo fácilmente, acumulan grasa con facilidad, dificultad también para perder peso, metabolismo lento, hombros grandes o anchos y están por encima del peso promedio. ¿Qué tipo de ejercicio se recomienda para este grupo de gente, de población? Hacer hincapié en ejercicios de cardio como correr, bicicleta, natación, entrenamiento de pesas y controlar las calorías. Entre ventajas y desventajas, tienen facilidad para ganar músculo, facilidad para ganar grasa y dificultad para perderla. Y después tenemos el mesomorfo, y ahí tienen también las imágenes de referencia de cómo son los cuerpos según los somatotipos. Las personas con somatotipo corporal mesomorfo poseen el cuerpo más delgado y musculoso, así no practiquen actividad física con frecuencia. Además de esto, las personas con este somatotipo poseen el tronco más desarrollado, poca grasa abdominal, una cintura delgada y un metabolismo más rápido, además de ganar masa muscular con mayor facilidad. O sea que este sería el ideal. Entonces, los mesomorfos que están en el centro son los atléticos, forma de reloj de arena en mujeres, forma de B corta en los hombres, cuerpo duro y musculado, son fuertes, ganan músculo fácilmente, ganan grasa también fácilmente, tienen un metabolismo regular o equilibrado y tienen los hombros anchos. Tipos de ejercicios de entrenamiento con pesas y cardio y controlar las calorías. Ventajas, ganan fácilmente músculo y desventaja casi no tienen. O sea que sería el cuerpo, el somatotipo ideal, ¿verdad? Resaltar que también cabe decir que no todos somos 100% de un tipo u otro. Normalmente las personas suelen tener una mezcla de dos o incluso de los tres biotipos corporales, aunque hay otras que a simple vista sabemos a cuál pertenecen. Por eso les decía que es nuestra presentación. Cuando va llegando al gimnasio, cuando va llegando al grupo, vemos de acuerdo a cómo está la distribución corporal o la forma en que se mueve, sí. Entonces ya sabemos a qué somatotipo corresponde y conociendo las características, entonces ya sé a qué tipo de ejercicios debo enfocar más. Si entrenamos de acuerdo a nuestro somatotipo o a las características, podemos sacar mayor rendimiento al día a día, aunque ello no debe de ser exclusivo. Lo importante es practicar deporte y saber entrenar. La utilidad dentro de esta área, toda esta parte de la distribución corporal, el peso, la estatura, la talla, todo eso va dentro de lo que es un área que es conocido como antropometría, ¿sí? Que para eso hay otro curso más que se hace, que también es por niveles, que es para hacer las mediciones y para determinar justamente o para evitar ciertos desequilibrios de acuerdo, desequilibrios musculares, de acuerdo al somatotipo que tenga esa persona. Entonces, la utilidad dentro de esta área o dentro de lo que nosotros estamos estudiando ahora es solo como parámetro de partida y como orientación hacia dónde queremos llevar la modificación del cuerpo a través del ejercicio. Nuestro elemento principal acá es el ejercicio, la distribución de esos ejercicios, pero tengo que tener conocimiento de cuál es la condición. Primeramente, ese primer contacto visual cuenta, chicos. Entonces, saber a qué somatotipo corresponde nos ayuda a poder orientarles mejor.
Dentro del deporte tiene una particularidad específica. Con el somatotipo se puede ayudar a determinar para qué disciplina deportiva cierto tipo de cuerpo puede ser más apto que otro o presentar un mejor desempeño. Se han hecho investigaciones para determinar qué tipo de cuerpo tienen quienes son campeones mundiales en alguna disciplina deportiva y de esta manera determinar cuál sería el cuerpo ideal para la disciplina en específico, ¿sí? Entonces hay estudios sobre esto. Y por supuesto, esto va dentro de lo que es la nutrición deportiva, ¿sí? Y hay cursos de antropometría que se hacen también aparte. Así que si encuentran alguno, les recomiendo, es muy bueno. Al saber la composición corporal localizada, la antropometría permite conocer, la antropometría es una herramienta más, ¿sí? Permite conocer si hay un desequilibrio muscular. Estos desequilibrios pueden provocar a la larga lesiones al realizar ejercicios bilateralmente. Por ejemplo, si tienes un brazo más fuerte en el momento de trabajar press de pecho o en banco o donde sea, con mancuerna o con barra, ese desequilibrio de fuerza seguramente va a terminar lesionando el hombro del lado menos hábil, porque sobrecargamos, tratamos de compensar. Lo mismo sucede con las rodillas en trabajos de piernas, ¿sí? Es común, sobre todo en los hombres, que quienes practiquen ejercicios de fuerza en el gimnasio busquen incrementar el volumen cada vez más o las cargas. El crecimiento muscular tienen que saber que tiene un límite y depende de la cantidad de huesos. Si uno tiene un esqueleto que pesa 10 kilos, ese esqueleto de 10 kilos solamente puede sostener 50 kilos de masa muscular. En los hombres, cada kilo de hueso aguanta 5 kilos de masa muscular. Y en las mujeres, cada kilo de hueso aguanta 4 kilos de masa muscular. Entonces, si una persona tiene 49 kilos y quiere aumentar al doble, ¿sí? O exageradamente, o más que el doble, su cuerpo no va a poder fabricar más músculos porque no puede sostener, ¿sí? Porque es, por eso justamente estamos tan bien ensamblados, tan bien armados, que cada cosa tiene su función y tiene sus limitaciones también. En ese sentido, el estudio de la antropometría o el estudio también de los biotipos o somatotipos sirve para que la gente no se haga ilusiones de cosas que no va a poder lograr. El profesor Osores explica que antes de todo, lo primordial es tener en cuenta la diferencia entre los conceptos de bajar de peso y adelgazar. La marca y que la marca el grado de voluminosidad o volumen. Entre un kilo de músculo y un kilo de grasa, el primero, el kilo de músculo, es de mucho menor volumen, pero con mayor densidad. Entonces, si uno quema un kilo de grasa o elimina, perdemos mucho más en volumen que ganando un kilo de músculo más denso y más compacto. Por lo que uno puede verse más flaco, pero el peso puede seguir siendo el mismo o inclusive superior, pero uno va a estar más compacto. Fiorella entra y sale. Hubo problemas de internet hoy en todo el día. Por lo tanto, el especialista subraya que el peso es un dato más y no un parámetro. Y lo esencial es conocer cómo está compuesto el peso, saber cuánto es de tejido magro, de graso, de tejido óseo, piel y agua, ¿sí? Son datos que tenemos que tomar en cuenta y de referencia. Para este caso, el estudio explora tanto los perímetros como los pliegues, que esto se ve dentro de lo que es la antropometría, los pliegues subcutáneos de la piel, la densidad ósea, como para determinar más allá de la talla, el sexo, la edad, cuál es el peso objetivo que se debería de tener y por ende quemar grasa o ganar masa muscular y dónde está localizado. Se efectúa una planificación personalizada de la alimentación para obtener mejores resultados. Cada deporte tiene su somatotipo específico y cada deportista o persona tiene un cuerpo en particular. Así que lo ideal sería que todos los deportistas o todos los que practiquen algún tipo de deporte se hagan para reconocer cuáles son sus cualidades y en base a eso armar una estrategia, una planificación de entrenamiento y un plan de nutrición para poder llegar al máximo lo más cerca posible de la actividad que lo requiere. Entonces, algunos ejercicios
En la siguiente clase, chicos, hacemos nosotros, aparte de nuestro entrenamiento, vamos a hacer unas mediciones que para mí es súper importante que incluyan ustedes en una ficha, en su diagnóstico de ficha, para personas que realmente ustedes ven que van a tener una continuidad o que se van a enfocar en el ejercicio, que no son personas así que vienen un mes, desaparecen tres y cosas de esas. Entonces, que personas que se programen y que tengan objetivos definidos. Entonces sería muy bueno que ustedes le hagan un seguimiento también. Y muchas veces, yo ya les voy a explicar después, ya en clase presencial, es mucho más importante que el peso son las medidas. Y yo suelo tomar medidas de circunferencia, no de los pliegues y demás, porque para eso necesitamos, ¿verdad?, de algunos elementos que son profesionales y que son de nutricionistas deportivos. Entonces, o enviarle a la persona, sugerirle a la persona que también haga un chequeo o una consulta con un nutricionista deportivo específicamente, que le tome en cuenta estos aspectos, ¿sí? Y nosotros controlar, por supuesto, el peso, no guiarse solamente por el peso o el famoso peso ideal, ¿sí? Vamos a tomarle algunas mediciones básicas, pero de circunferencia. Vamos a tomarle algunos datos. Entonces vamos a hacer en la siguiente clase, vamos a tomar en cuenta eso. Vamos a ver si conseguimos, si alguien tiene una balanza que lance más que solamente el peso, entonces sería ideal. Y una cinta métrica cualquiera. Y ya vamos a hacer una fichita. Vamos a ir armando nuestra ficha del cliente también, del alumno, y ahí vamos a ir incorporando y vamos a hacer un poquito de práctica en eso también. Los ejercicios utilizados en el entrenamiento funcional, acá tienen algunos, ahora nos vamos a enfocar en lo que son algunas capacidades, hoy tienen algunos videos también acá, para darles mayor idea para los ejercicios que ustedes vienen programando. Tienen las flexiones, tienen los abdominales, tienen los saltos con cuerda, tienen saltos simples, hay sentadillas, hay diferentes versiones de las corridas que pueden ser estáticas o en desplazamiento. Eh, también hay estocadas, por supuesto, parada de mano, caminar haciendo pino, eso no va con nosotros. Y los burpees, que son los predilectos. Estos son los ejercicios prácticamente del ABC que conforman una buena rutina de entrenamiento funcional, menos el de parada de mano, ¿verdad? Acá tienen dos videos enfocados a lo que es la velocidad, ¿sí? Y la velocidad desde el punto de vista del deporte. Tenemos la velocidad también es la reacción y el desplazamiento. Representa la capacidad de un sujeto de realizar acciones motoras en un mínimo de tiempo con el máximo de eficacia. Tienen los dos videitos que les recomiendo que vean porque ahí están los ejemplos son ejercicios para el mejoramiento de la velocidad, ¿sí? Fiorella entra y sale. Acá tienen una rutina sugerida con el propio peso corporal, que son muy buenos y de mucha utilidad en el momento de planificar. Deben de incorporar siempre dentro de su rutina también ejercicios que sean con el propio peso, ¿sí? No todo necesita de un elemento externo para poder trabajar bien. La primera fase, de hecho, siempre es el control del propio peso corporal, ¿sí? Ser consciente de la zona que estamos trabajando y de cómo podemos nosotros sostener o elevar o complementar en esa zona el trabajo, ¿sí? Ahí tienen entonces el ejercicio uno, que sería sentadillas con saltos, pero ponemos una complicación que sería más bien para mantener la espalda y sin impulso de los brazos ni las manos. Entonces se colocan los brazos o las manos detrás de la cabeza y en esa posición se realizan los saltos. Son saltos en el lugar, ¿sí? Sentadilla con saltos, pero con una dificultad condicionando la posición de los brazos y la mano. En el 2 tienen el push, las flexiones de brazos, que ustedes eso determinan según la condición de sus alumnos, de sus clientes, si van a hacerlo en apoyo medio o si lo van a hacer completo, si lo van a hacer con los brazos bien separados o si lo van a hacer con los brazos más cerrados. Tienen el 3 los abdominales clásicos, que trabajan súper bien igualmente. El 4 que tenemos las planchas con toque hombro. El 5 tenemos los desplantes o las estocadas o las zancadas. El 6 tenemos el skipping en el lugar o correr en el lugar, elevando bien el muslo o la rodilla arriba. Y en el 7 tenemos que los burpees. Pero esas son burpees sin flexiones. Después tenemos aquí también un video que es para ejercicios para trabajar la agilidad y la destreza. La agilidad es la habilidad de cambiar la posición del cuerpo de manera eficaz. Es una cualidad que se atribuye a una persona mediante la cual obtiene un control total de sus partes del cuerpo y puede moverlas con rapidez y soltura. ¿Vos tenés que tomar tu remedio?
¿no? Estoy de madre. Dicha cualidad se le atribuye, madre postiza. Dicha cualidad se le atribuyen a los deportistas en general. Requiere la integración de habilidades referidas a movimientos individuales usando una combinación. Aquí se usa el equilibrio, la coordinación, la velocidad, los reflejos, la fuerza, la resistencia, la potencia. Entonces, para su estudio siempre lo separamos, siempre digo, podemos enfocarnos más a una que a otra habilidad o capacidad o cualidad, pero todas trabajan en conjunto, una potencia a la otra, ¿tá? Ninguna opaca a otra. Y aquí tienen entonces algún ejemplo de cuando van a hacer ustedes su planificación, ¿sí? Me van a incorporar los dibujitos. Por ejemplo, si van a hacer estación 1, ejercicio de agilidad, y ponen ahí, entonces dibujen los conitos, la flechita hacia dónde se va a disparar, y ponen así, ¿vieron? La opción 1, la opción 2, que es cruzado, regreso al centro, la opción 3, que es en zigzag, la opción 4, la opción 5, que es sencilla, pero de un poco más de espacio. Entonces, vayan ustedes acoplando esto. ¿En qué caso se utilizan estas referencias, estas imágenes? En caso que ustedes tengan que dar, por ejemplo, o tienen su local y hacen entrenamiento funcional, pero el día de mañana ustedes no van a poder estar presentes y necesitan poner un reemplazo. Entonces, ustedes les dejan esa planificación, ese programa, y para la persona va a ser mucho más fácil si está programado y está todo esquematizado. ¿Entienden? Tarea designada para entregar en clase presencial: planificar una batería de 6 ejercicios que contenga las capacidades vistas ahora en esta clase, entregar por escrito especificando las características de las capacidades que ustedes eligieron, ¿sí? En este caso acá tocamos lo que es la velocidad, la agilidad y la destreza y ya. Solamente toqué esos dos. Tienen otras capacidades que ustedes pueden ir incorporando. Entonces van a colocar, quiero con dibujo. Más tarde, por favor, me mandan al grupal otra vez, profe, no te olvides del formato de clase. Y ahí les voy a mandar el formato sobre el cual ustedes van a trabajar, que ya les había pasado, de hecho, porque la clase tiene que distribuirse o la planificación tiene que distribuirse así. Arriba tiene que ir el objetivo, eh, la cantidad de personas con las que van a trabajar, los elementos que van a utilizar, los elementos que van a utilizar, y abajo van 3 o 4 columnas. De un lado ponen parte inicial, parte principal y parte final, ¿sí? Tienen que saber ya que para la parte inicial, en la parte inicial de la sesión, cuántos minutos le vamos a dedicar, son de 10 a 15 minutos máximo, máximo, 12 nomás luego tiene que ser. Entonces ahí tenemos que hacer movilidad articular, elevación del pulso, ¿sí? O preparación, es la preparación del cuerpo para lo que es la parte principal, y un pequeño estiramiento mientras vamos explicando. Después viene la parte principal donde ustedes van a distribuir sus ejercicios, sus estaciones de ejercicios, si son 5, 6, 8 ejercicios. Ya te voy a dar de comer, hija. Come solo poquitito, ¿sí? Entonces, y en la parte final, por supuesto, se le dedica también, la parte principal se le dedica 45 minutos o un poco más, si se puede, y en la parte final también se dedica un pequeño tiempo a estirar las zonas que se trabajaron y a bajar otra vez las pulsaciones, ¿está bien? Para no caminar como Robocop al día siguiente y no estar todos doloridos. Y esa sería la distribución. Entonces, en una columna va parte inicial, parte principal, parte final. En la otra va la descripción de los ejercicios, ¿sí? O las actividades del día. En la otra columna chiquita, que son dos, se puede trabajar, se colocan series, las series que van a trabajar y si lo van a trabajar por tiempo o repeticiones, ¿sí? Entonces, yo ese formatito les voy a mandar y en ese formato ustedes van a escribir los ejercicios que van a seleccionar. Y en otra hoja me van a poner entonces qué capacidades son las que ustedes tienen. En el objetivo me dicen a qué capacidad van a enfocar, pero en otra hoja me van a poner la capacidad, el concepto de esa capacidad. ¿Está bien? ¿Cuáles son las características de esa capacidad? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Se entiende? ¿Sí? Voy a tomarlo como sí. Nos vemos en la próxima clase presencial. Tengo una ya que me dijo que no va a asistir en la próxima clase, así que espero verles a todos. Cuanto más asistan, mucho mejor, chicos, ¿sí? Cuanto menos asistan, es más carga para los que asisten también.
Y traten, por favor, los que no asistieron a la clase anterior, por favor, traten de mostrar su carita por allá. ¿Estamos? Y bueno, la grabación va a estar para mañana en plataforma y me tiran un mensajito otra vez que yo cuando le pase al otro grupo el formato también. Ustedes pueden modificar, chicos, el formato como a ustedes les parezca más cómodo, no hay problema. Yo les voy a dar un ejemplo nomás de lo que ustedes pueden llenar, pero ustedes van a, para que sea más organizado. Hay gente que lo prefiere hacer así, por ejemplo, describir el ejercicio, poner la serie, las repeticiones acá al lado y abajo un dibujito. Eso ya depende netamente de ustedes. Yo lo que quiero ver es si ustedes entienden cómo distribuir según la capacidad, distribuir y seleccionar los ejercicios según la capacidad que ustedes quieran potenciar o desarrollar o pulir. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, mediciones, pesaje y tenemos capacidades y demás a trabajar, ¿sí? Lean un poquito más, ya dimos lo que son capacidades físicas condicionales y coordinativas, de ahí pueden sacar ustedes y dicen, bueno, quiero potenciar esto, se encuentra dentro de estas capacidades, y se trabaja así. ¿Estamos? Que tengan buen fin de semana, si no hay duda, quejas, sugerencias, hasta aquí nuestra clase de hoy. Mis personajes. Bueno, chicos, hace frío, no coman mucho. Este grupo está más callado. Ujú.